Ahora, listo, empezamos. Entonces, estábamos hablando de los conceptos que hay que manejar para entender este tema tan complejo. Van a ver que el próximo les va a resultar pan comido. Bien. Entonces, hablábamos de mol, número de Avogadro, masa molar, moléculas, fórmulas unitarias, masa absoluta relativa, no, masa atómica, masa molecular o de fórmula unitaria relativa, masa atómica, masa molecular y masa de fórmula relativa absoluta, el volumen molar y la atomicidad. No sé si habrá algún otro por ahí. Habíamos dicho que el mol es una cierta cantidad de materia que contiene una cantidad de partículas. Un mol tiene siempre la misma cantidad de partículas. Lo que varían son las partículas y lo que varían son las sustancias. Un mol de cloruro de sodio tiene la misma cantidad de partículas que un mol de agua, pero tienen diferente masa. Eso nunca se olviden porque seguro que es pregunta de prueba. Los moles tienen la misma, 2 moles de sustancia, o un mol de 2 sustancias diferentes tienen la misma cantidad de partículas, pero no tienen la misma masa. ¿Por qué? Porque las partículas que lo forman son distintas. El número de Avogadro es la cantidad de partículas que hay en un mol de cualquier sustancia, que es 6,02 por 10 a la 23. La masa molar es la masa de un mol, es decir, la masa de 6,02 por 10 a la 23 partículas. Esa es la masa molar. Las moléculas son partículas formadas por átomos que comparten electrones. Los compuestos covalentes están formados por moléculas. Las fórmulas unitarias son partículas formadas por átomos cargados. Un átomo generalmente es uno solo cargado positivamente, excepto que hablemos del amonio, que es NH4+, que es el único, el NH4+, es el único catión poliatómico. Todos los demás cationes son monoatómicos. Y está formada entonces por un catión y por un anión. La mayoría de los aniones son poliatómicos. Sulfato, nitrato, sulfítico, sulfito, fosfato, seleniato, bromato, perbromato. Excepto en las sales de hidrácido, en donde el anión es monoatómico. Por ejemplo, sulfuro de sodio, cloruro de potasio, nitruro de magnesio. Bien. La masa. La masa es una cierta cantidad de materia. Puede ser la masa, en general, la masa no coincide con la masa molar. La masa molar del agua es 18 y la masa puede tener 10 kilogramos de agua, medio kilogramo de agua, 0,1 gramos de agua. Esa es la masa. Es siempre es distinta a la masa molar. ¿Estamos? Bien. La masa absoluta relativa. La masa absoluta relativa se refiere a la masa que tiene un átomo, una molécula o una fórmula unitaria relacionada con la masa, con una unidad de masa atómica, que es la unidad de masa atómica, es la forma en que se expresa la masa relativa, y la unidad de masa atómica es 1. La unidad de masa atómica relativa es una UMA. Entonces, si tenemos una molécula que tiene 60 UMAs, quiere decir, se expresa, acuérdense,
Este tipo de- Ayer me hicieron un estudio, me inyectaron tecnecio radioactivo, chicos. El tecnecio es uno de los, junto con el promecio, es uno de los dos elementos artificiales que existen antes del uranio. Hasta el uranio son todos naturales, después vienen artificiales, pero el tecnecio y el promecio están antes, es un metal de transición. Bueno, sigamos. Entonces, es relativa porque quiere decir que esta partícula que tiene una masa relativa de 60 UMAS es 60 veces más grande que... ¿Cuál es la unidad de masa atómica relativa? La masa del hidrógeno. Acuérdense que el hidrógeno es 1. No sé si estoy haciendo el lío 1. ¿Qué quiere decir que el hidrógeno tenga 1, 1 del número atómico y del número de masa? El hidrógeno tiene un protón, no tiene neutrones y un único electrón cuya masa es despreciable. Entonces, esta una UMA se refiere al único protón que tiene el hidrógeno. Esto significa que si algo tiene 60 UMAs, tiene 60 partículas del tipo de los protones. ¿Que ¿Cuáles son las partículas? Protones y neutrones. Los protones y neutrones tienen masas parecidas. ¿Se acuerdan del año pasado? ¿No vieron la diferencia entre protones, neutrones y electrones? Sí, profe, lo que conforman un átomo. Claro, a ver, vamos a hacer a ver si hay alguien que quiere entrar. Sí, vamos a hacer un ejemplo. Lo voy a hacer de este lado para no borrar los conceptos que me faltan. Entonces, el átomo de hidrógeno tiene un protón en el núcleo y un electrón. Eso es todo el átomo de hidrógeno, excepto los isótopos como el deuterio y el tritio que sí tienen. Bueno, esto es una UMA. Esto es una UMA. Supongamos que hablamos del aluminio. El aluminio tiene, another one, buenas noches. El aluminio tiene 1327. Su masa atómica relativa es 27 UMAs. ¿Qué significa? Que tiene 27 partículas o es 27 veces más pesado que la UMA, esta una UMA del hidrógeno, o sea que tiene 27 partículas. Estamos en vez de una, tiene 27 partículas. Bueno, de esas 27 partículas, 13 son protones y 14 son neutrones. Vamos con otro ejemplo. Supongamos que hablamos de, a ver si alguien más, sí. Entonces, una UMA se refiere, es la masa atómica relativa y se refiere a la masa de un protón. Supongamos que consideramos la sustancia sulfuro de calcio. Bien, el calcio tiene masa atómica 40 y el azufre tiene masa atómica 32. Por lo tanto, la masa, la masa, la masa de fórmula unitaria relativa va a ser 72. ¿Qué significa? Que tiene 72 partículas más que el hidrógeno, o es 72 veces más grande que la del hidrógeno. A eso se refiere la unidad de masa relativa. 72 UMA quiere decir que es 72 veces más grande que la masa, la unidad de masa atómica relativa, que es la masa del hidrógeno, que es la masa de un protón. ¿Sí? Sí, Sí, profe. profe.
¿Seguro? Esa es la masa atómica relativa, siempre se expresa en UMAS. Acuérdense que una UMA es la masa atómica relativa de un protón. La masa relativa de un protón es una UMA. Acuérdense, yo preferí elegir esa definición y no la masa del carbono dividido 12, porque igual es 1. El carbono tiene 12 partículas en el núcleo, 12 dividido 12 me da una UMA. Preferí usar la del hidrógeno, me pareció más representativa y más fácil de entender. Bueno, masa absoluta. La masa absoluta es la masa en gramos. Entonces, la masa molar es en G/mol, la masa relativa se expresa en UMA y la masa absoluta se expresa en gramos. ¿Y qué significa absoluta? ¿Cuánto pesa o qué masa? Porque no es lo mismo la masa que el peso, lo van a aprender en física. ¿Qué masa tiene un protón? ¿Cuál es la masa de un protón? Bueno, nosotros sabemos que 6,02 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno tienen una masa de 1, ¿no? Porque lo dice la tabla periódica. Sí, Tienen una profe. masa de 1, 23. Bueno, y yo quiero saber cuánto es un átomo. Y un átomo, chicos, es un protón. Un átomo de hidrógeno es un protón, que es lo único que tiene el hidrógeno, eh, además del electrón que tiene masa diferenciable. Bueno, ¿eso cuánto me da? Y 1 dividido 6,02 por 10 a la 23 me da 1,66 por 10 a la menos 24. Entonces, para transformar la masa relativa en absoluta, ahora lo vamos a escribir, para transformar la masa relativa, ¿entienden de dónde sale este número? Si Sí, un mol de hidrógeno, que son 6,02 partículas de hidrógeno, que en realidad son protones el hidrógeno, tiene una masa de 1 gramo, pues entonces un protón, o lo que es lo mismo, un átomo de hidrógeno, no es lo mismo un protón que un átomo de hidrógeno, pero digamos a nivel masa sí es lo mismo, porque el electrón tiene masa despreciable. Entonces, un protón va a tener una masa de 1,66 por 10 a la menos 24. Entonces, ¿cómo saco la masa atómica o la masa de molecular o la masa de fórmula unitaria absoluta? Y lo que tengo que hacer es multiplicar la masa relativa por ese valor. Entonces, la masa absoluta resulta de multiplicar la masa absoluta, ya sea atómica, ya sea de fórmula unitaria, ya sea de molécula, resulta de multiplicar la masa relativa en UMAS por 1,66 por 10 a la menos 24. Y eso me da el valor absoluto de la masa de lo que quieran saber. ¿Sí? Sí, profe. sí, profe. De acuerdo. Bueno, perfecto. Ahora, pasemos a volumen molar. El volumen molar es solo para gases y además para los gases ideales que no existen, les cuento. ¿A ustedes les contaron sobre los sistemas materiales en cuanto a la capacidad para intercambiar masa y energía, cómo se clasifican en abiertos, cerrados y aislados? ¿Les Sí, contaron eso? Sí, sí. Bueno, vieron que el sistema aislado, el ejemplo del sistema aislado es el termo. sí, Sí. Bueno, el termo ideal no existe. Todos los termos pierden calor. El agua se enfría, ¿no?
Sí. Bueno, Sí. no existe el término ideal. Bueno, este volumen molar se refiere a los gases ideales que tampoco existen, pero vamos a trabajar todo lo que viene con gases ideales. Bueno, para los gases ideales, que tienen ciertas características que después vamos a ver en qué se diferencian los gases ideales de los reales, cuando terminemos con este tema. El volumen molar es el volumen de un mol. El volumen molar es el volumen de un mol de gas. El volumen de un mol de cualquier gas. Y está medido a 0 grados. Y ya que estamos, vamos a hablar un poquito de eso. De cualquier gas, volumen de un mol de cualquier gas a 0 grados y a una atmósfera de presión. ¿Por qué pasa con un gas si se aumenta la temperatura? Se empiezan a mover más las partículas. Sí, y entonces, ¿y qué más? Aumenta la energía cinética de las partículas y ¿qué pasa? Se Si expande. tiene posibilidad de aumentar el volumen, se produce un aumento del volumen. El volumen de un gas a 0 grados no es el mismo que el volumen de un gas a 50 grados. A 50 grados, ¿por qué explotan los aerosoles cuando se calientan? Porque precisamente los aerosoles tienen en su interior gases que al calentarse aumentan la energía cinética de las partículas y eso hace que se muevan más, aumente la presión sobre las paredes y si no tienen espacio para expandirse o para dilatarse, pues se va a reventar el aerosol, el frasco. Bien, entonces, el volumen aumenta cuando aumenta la temperatura. ¿Y qué pasa con el volumen cuando aumenta la presión? Es más Y baja volumen. su volumen. Disminuye. Ah, disminuye. Disminuye. Bien, entonces, el volumen de un mol de cualquier gas a 0 grado y a una atmósfera de presión es de 22,4 litros. De cualquier gas ideal que no existe. Ese es el volumen molar. Y lo que nos queda es la atomicidad, la atomicidad nos indica la cantidad de partículas o de átomos que forman una molécula. Por ejemplo, en el permanganato de potasio, la atomicidad del oxígeno es 4, la del manganeso es 1 y la del potasio es 1. Bien, dicho todo esto, nosotros podemos convertir lo que queramos. Por eso es una maravilla, abogado. Podemos convertir volumen en moles, podemos convertir moles en masa y podemos convertir masa en cantidad de partículas. Ejemplo. Y puedo empezar por donde quiera y puedo ir de atrás para adelante. Puedo ir cantidad de átomos, vamos a poner, porque en definitiva todo está formado por átomos. Solamente que en algunos casos hay que pasar por unidad fórmula o moléculas. Bueno, esto para gases. Entonces, supongamos que tengo 80 litros de hidrógeno gaseoso. Y quiero saber qué cantidad de átomos tengo
en estos 80 litros de hidrógeno gaseoso? Ese es otro problema. Bueno, ¿qué opciones tengo? Profe, la cantidad de átomos es las partículas. En este caso, primero tengo que pasar por moléculas, porque es una sustancia covalente. Sí, los átomos son partículas, pero también son partículas las moléculas y también son partículas las fórmulas unitarias. Depende de la sustancia. En este caso, la sustancia es el hidrógeno gaseoso, y el hidrógeno gaseoso es una sustancia covalente. Por lo tanto, voy a tener que pasar antes por moléculas. Está bien. Ejemplo. Bueno, ¿cómo sé cuántos moles tengo en 80 litros de hidrógeno gaseoso? Y yo sé que si divido, esto ya se lo expliqué alguna vez, el volumen por el volumen molar, me da el número de moles. La ventaja que tiene esto es que ustedes conocen el volumen molar porque es constante, el número de Avogadro porque es constante, y la atomicidad porque te la muestra la fórmula, y las masas molares porque están en la tabla periódica. Conocen todo. Lo único que hay que saber manipularlos a esos datos. Bien, el volumen es 80 litros y el volumen molar es 22,4 litros. Entonces, ¿cuántos moles voy a tener en 80 litros? 82,4 litros mol. ¿Cuántos moles? 3,6 redondeando. Bueno, 3,6 moles. Bueno, tengo 3,6 moles de hidrógeno gaseoso. ¿Me interesa la masa? ¿Me la piden? ¿Hace falta? No. Puedo pasar directamente a moléculas para después terminar con átomos, ¿no? Entonces, si yo multiplico el número de moles por el número de Avogadro, me da la cantidad de partículas, que en este caso son moléculas, ¿no? Sí. Sí. Una pregunta, ¿se les está aclarando o se les está oscureciendo? ¿Se les viene el día o se les viene la noche con este repaso? Aclarando. Ah, bueno, me alegro. Bien, entonces, el número de moléculas se calcula. ¿Por qué voy a moléculas? Y porque es covalente. No puedo ir directamente a átomos. Podría. ¿Quieren que les diga cómo? Multiplicando esto por 2. ¿Cómo? Y, ay no, acá. Si yo al número de Avogadro, que lo multipliqué por el número de moles, me da las moléculas, y yo a eso lo multiplico por 2, porque son 2 átomos por molécula, eso me va a dar directamente la cantidad de átomos. Ven que lo escribo abajo. Si no, vayan de a poco y háganlo como ustedes quieran. El número de moléculas es este. Ahora, si yo quiero ir a átomos, bueno, voy a hacer el número de moles por el número de Avogadro por 2. ¿Por qué? Porque cada partícula o molécula tiene 2. Háganme esas cuentas. 3,02 por 10 a la 23 por Sí, 3,6. ¿Eso cuánto les dio? El de moléculas me Sí, ese. dio 2,17 redondeando por Sí, está 10 a la bien. 24. Bueno, y el otro te va a dar 4,34 por 10 a la 24. A ver, Claro, 4, cuatro coma sí, 33. tres. 4,33 por 10 a la 24.
Entonces, si ustedes lo quieren hacer así, directamente háganlo, sin pasar por moléculas o fórmulas unitarias. Hagamos otro. Nosotros tenemos, entonces, me fijo la hora porque tengo una clase dentro de un rato. Bueno, vamos a ver, tenemos 2,86 por 10 a la 23 átomos. No, por 10 a la 23 no. Por 10 a la 26 átomos de esta sustancia. No la vamos a hacer tan complicada, vamos a hacer sí. Bueno, sulfuro de sodio. Y yo quiero saber cuántos, yo quiero saber, acá no puedo saber volumen, pero no puedo saber volumen porque es sólida. Las sustancias iónicas todas son sólidas. Si no saben, yo les voy a avisar. Bueno, ¿cómo hago? Tengo esta cantidad de átomos de esta sustancia. Tengo que pasar a fórmulas unitarias esta cantidad de átomos, ¿o no? Sí. Sí. Yo quiero saber el número de moles. Y quiero saber la masa. Bueno, tengo toda esta cantidad de átomos, es la cantidad total de átomos, no me dice si son metálicos o si son no metálicos. Supónganse que me dijeran que son átomos de azufre. Bien, para hacerlo un poquito más complicado. Tengo que sacar la cantidad de átomos de sodio, ¿no es cierto? Esos serían los que ya tenés, los átomos de sodio, ¿no? No, porque puse azufre acá, mira. Ah, sí, perdón, me confundí. Puse azufre. Entonces, por cada átomo de sodio, por lo tanto, de sodio voy a tener el doble de esta cantidad. ¿Están de acuerdo? De sodio Claro. voy a No tener... entendí. Bueno, entonces, yo tengo una sustancia que es el sulfuro de sodio, que está formada por la partícula, está formada por 3 átomos. Uno de sodio, uno de azufre y 2 de sodio. Ahora resulta ser que yo quiero transformar esta cantidad que es en átomos de sodio, lo quiero llevar a moles. Átomos de azufre. Sulfur natrium. Átomos de azufre. Quiero llevar, me pide cuántos moles. Bueno, yo tengo que sacar, yo sé la cantidad de átomos de azufre, pero me falta saber la cantidad de átomos de sodio. Profe, ¿puede ser 5,72 por 10 a la 26? Seguramente, pero quiero explicarle a tu compañera. Entonces, por cada azufre tengo 2 sodios. ¿Y cuántos átomos de azufre tengo? Y tengo 2,86. Si lo quieren hacer como ustedes lo quieran, si lo quieren ir haciendo de a poquito, paso por paso, a mí me da igual. Lo que me importa es el resultado. 26. Por 10 a la 26. Átomos de azufre tengo, porque me lo dice el problema. Entonces eso me va a dar, ¿cuánto? Exactamente el doble de átomos de sodio. ¿Entendiste? Quien no me preguntaba. Sí, ¿Sí? ¿Sí o sea, o sí? ¿Cómo sería? Ya vamos o a hacer sea, otro. bien, es que, o sea, Ya. vendría a ser que por cada átomo de azufre voy a tener determinada cantidad dependiendo del compuesto de que se trate. Por supuesto.
Of course. Sí, si fuera sulfuro de calcio, suponete, y tenés esta cantidad de átomos de azufre, pues tenés la misma cantidad de átomos de calcio. Sí. Sí. Siempre depende de la sustancia. Siempre depende de la sustancia. Bueno, ¿esto daba cuánto? 5,72 por 10 a la 26. 5,72 por 10 a la 26. Bien, 5,72 por 10 a la 26. Ahora, tengo esta cantidad de átomos de azufre y esta cantidad de átomos de sodio. Tengo que sumar a las dos para saber la cantidad de átomos totales y recién después dividir por Avogadro para ir a la fórmula unitaria. ¿Ok? Tengo esta cantidad de átomos de azufre, esta cantidad de átomos de sodio. Bueno, y la totalidad de átomos, ¿de cuánto es? Y va a ser 2,86 por 10 a la 26 más 5,72 por 10 a la 26. Eso me da, ¿cuánto? Daba algo de 8, algo ahí espera. Bueno, pongamos, no importa, 8,5, 6. Sí, 6. 8,6 por 10 a la 26. Bueno, esa es la cantidad de por 10 a la 26. Este número dividido por Avogadro me va a dar ahora la cantidad de moles. 142 por 5. No sé. Bueno, por 10 a la 23. 142,5 y ahora lo tengo que llevar a más. Espere, yo lo hice por 24, exponente 24. Bueno. Sí, 1000. Ahí está. 2,36 por 10. Ay, no sé qué hice, profe. Me da menos Por 10 a la 22. 3. A ver. Sí, a ver. Multiplica 8, es que estamos dividiendo. Perdón. 8,6 exponente 26 dividido 6,02 exponente 23. Eso da 1,40. Ay, no sé, es que, profe, no sé, no me aparece el exponente. Léelo. 1, no, 1428 ahora me da. No sé. sí, debe ser 1, y algo, 3. ¿Puede ser? O es 2. 1,43. Ah, no, 1428,5. 1400. Sí, 1400. Bueno, No, está bien. 1428 moles. Eso me da Profe, a mí no me 1428 dio moles. eso. ¿Cuánto te dio? Me dio 1425,23. Está bien, está bien. Lo terrible sería que te hubiera dado 8000 o que te hubiera dado 4. Si te da dentro de los parámetros, no te preocupes. Los números pueden variar. Yo no me fijo en el resultado, con decimales, ¿sabes? Como tú, Max, no hace falta eso. ¿Te importa? En algún lugar, depende, les exigirán decimales, exactitud. Yo no exijo eso. Si te da 1425 está bien. Bueno, vamos a pasarlo a masa. Para saber la masa tengo que multiplicar el número de moles por la masa molar. El número de moles es... A ver si hay alguien que quiera entrar. Bueno. Muy bien. Llegamos temprano. El número de moles es 1428. Le van a empezar a tomar lista y las clases son obligatorias. Va a empezar a entrar un preceptor en algún horario y tienen que estar. No se sabe si va a ser al principio, al medio, al final, y les van a empezar a tomar lista. Bueno, el sodio es 23 por 2 más 32. Díganme la masa molar del sulfuro de sodio.
23 por 2, 46, más 32, 78, ¿puede ser? ¿76 puede ser? 23, bueno, ponele 76. Bueno, y eso me va a dar la masa total, me va a dar bastante masa. ¿Por qué? Porque tenía muchísimas partículas, tenía partículas del orden de 10 a la 26. Bueno, entonces, se puede Ah, no, ir, profe, perdón, tiene razón, era 78, porque siempre me confundo el de sodio porque es 22,9 y yo lo vi 22 solo, sería 23. bueno, perfecto. Bueno, Profe, disculpe que de nuevo le pregunte, pero ¿qué paso hizo para sacar el 78? Porque no lo entendí. ¿Es 78 multiplicar? es la masa molar de esta sustancia que se saca de la tabla periódica. Buscas la masa atómica del sodio, la multiplicas por 2 y le sumas la masa atómica del azufre. Eso te da la masa molar. Masa molar. Lo que se me estaba ocurriendo, no sé en qué momento, pero se me ocurría ver de poder hacerles una especie de formulario o almacén de fórmulas, en donde les pusiera, en donde les pudiera poner todas las formas que hemos visto para pasar de un lugar a otro, ¿no? Bueno, Sí, chicos, profe, estaría bueno, re pero bueno. a la mañana no voy a poder, a la tarde me tienen que volver a inyectar tecnesio porque me tienen que hacer la segunda parte del estudio, pero a lo mejor lo puedo hacer en la noche o en algún otro momento. Lo que sí tienen que saber es forma de calcular número de moles, masa dividido masa molar. Si tengo esos datos, calculo el número de moles. Puede ser que no tenga esos datos, que tenga volumen, si es un gas. Entonces divido volumen por volumen molar. Puede ser que tenga la cantidad de partículas. Ojo, yo pongo partículas en general, no sé, puede ser átomos, pueden ser bueno, ya estoy cansada de decir moléculas o fórmulas unitarias, y esto lo divido por Avogadro. De todas esas maneras puedo sacar el número de moles. ¿Cuál voy a usar? Y depende de los datos que me dé el problema. No existe un... No puedo saber qué camino tengo que seguir para calcular esto. Ay, si me toca el número de moles, entonces divido masa por masa molar. Y si no te dan esos datos, ¿qué es lo importante de todo esto? Esto se saca de la tabla periódica. Esto se saca de la tabla periódica. Esto es 22,4. Y esto es 6,02 por 10 a la 23. O sea que lo único que hay que hacer acá es pensar cómo uso los datos. ¿Estamos? El secreto de esto es cómo lo razono, el razonamiento. Bueno, ¿dudas? ¿Más preguntas? Profe, yo le quería preguntar con respecto al punto 5. Sí, la de El los 2 átomos de azufre, sí, masa absoluta. Pero te dije que estaba bien. 2 átomos de azufre, a ver, ¿cuál es la masa absoluta de 2 átomos de azufre? 2 átomos de azufre. 2 átomos de azufre. 2 átomos de azufre, 2 azufres tienen una UMA de
64, ¿no? Sí, profe. Bueno, entonces para pasar de UMA a gramos, que es la masa absoluta, multiplico por 6 por 1,66 por 10 a la menos 24. Entonces es 64 por 1,66 por 10 a la menos 24. Y eso daba, no me acuerdo. Bien, para sacar masas atómicas absolutas, molecular absolutas, fórmula relativa absoluta, siempre tienen que multiplicar por 1,66 por 10 a la menos 24, porque es la forma de pasar de UMAS de relativo a absoluto. Y eso no lo tengo abierto, pero no me acuerdo cuánto daba. ¿Cuánto daba? 6 por 10 a la no sé cuánto, ¿puede ser? 1,06 Sí, Bueno, 1 por por 10 10 a a la la menos menos 22. 22. bueno, listo. En el aluminio tenés que multiplicar, la masa relativa del aluminio es 27 por 1,66 por 10 a la menos 24, porque es uno solo. Y en el caso del carbono, como son 3, 12 por 3, 24, 12 por 3, 36, por 1,66 por 10 a la menos 24. Gracias, Listo. profe. Es que, o sea, yo me la complico porque directamente copio así todo tal cual al hacer el pasaje y no redondeo, entonces por ahí me dan como Claro. algunos números diferentes. Entonces quería saber. Sí, bueno, pero a ver, déjalo como si vos lo ponés, está bien. Si vos lo ponés así, está perfecto. Yo los redondeo para no escribir tantos números. De última, dejá 2 decimales. Bueno, ¿Sí? sí, Bueno, entonces, a sacarse buenas notas el viernes. Bueno, vamos a tratar. Profe, ¿qué es esa presión? No, bueno, se han sacado